Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Mari, ¿qué tal? Alguien me saludó, me invito a conversar. Yo sé mucho de ti, poco sabes de mí, sentate a escuchar. Quiñetucula me dijo 1, 2, 3 y me enseñó a contar. Así es, Lila. Los invitamos a escuchar, a conocernos, a contarnos en esta canción Conociéndonos, que con los números en Mapuzungún invita a reconocernos, a encontrarnos y a saber cuántos somos. Es muy lindo esta canción que dice Marí, Marí, y cuando la compartimos en las escuelas dice, pero ¿cómo? Marí, Marí es el número 10, pero Marí, Marí no era saludarse, dicen los nenes. Qué buena. Y entonces ahí está bueno porque uno puede explicar la gestualidad que se da en la canción y en el encuentro de ronda, porque Marí, Marí es el número 10, pero ¿cuántos dedos tenemos en las manos? Si abrimos toda la mano, sale el número 10, el Marí. Y entonces cuando uno se saluda, al inicio o al final, dice Marí, Marí, es que le estás entregando todo. Que en esta conversación, en este encuentro, estoy para vos. Nos encontramos. ¿Y qué te doy? Te doy todo. El Marí, Marí es un número y es un saludo y son las dos manos abiertas. ¿Cuántas significaciones? Porque viéndote, el 10 son los 10 dedos de uno y los 10 dedos del otro. 10 veces Marí, Marí. Y además, cómo se transforma en un signo de lucha, en una voz de lucha cuando es y 10 veces venceremos. Claro, el Marichihueu, Claro. que decimos siempre, que gritamos y que repetimos. Marichihueu, 10 veces venceremos. Y en ese plural de venceremos. Ese plural dual también que tiene la lengua mapuche, que es el vos y yo. Y nosotros. No es el nosotros que conocemos habitualmente, sino es el dualismo. Sí, la verdad que hay mucho que se entiende, se reconoce y que se vive en cada lengua. Cada una de las lenguas que tenemos en nuestro país, que se vienen hablando y que también se vienen revitalizando como derecho, tienen todo este conocimiento. Y que es la lengua, es quien te la comparte, es la gestualidad, es el canto, como veíamos recién, es toda una totalidad hablar de lenguas, de idiomas, de lenguas originarias. Bueno, este era un empujoncito que nos daba la canción de bienvenida de esta cortina, y lo que veníamos conversando justamente era dialogar sobre esta fecha que nos acontece y pensar que no nos pase desapercibida esta fecha que reconocemos como 12 de octubre. Pero antes de pensar en el 12 de octubre y sus nombres y sus denominaciones en Latinoamérica, en Abya Yala, a mí me gusta pensar y compartirnos la idea del 11 de octubre. Los pueblos del sur celebramos ese 11 de octubre como último día de libertad. Es el 11 de octubre, simbólicamente, el día antes de la conquista de América, de la llegada del genocidio, de la llegada del español y de toda esa violencia que se dio y que se sigue dando. Entonces,
nosotros pensamos 11 de octubre, último día de libertad, ¿y qué implica para nosotros vivir en libertad? ¿Qué implica la libertad? Un poco de esto que decíamos al inicio, poder decirnos, nombrarnos en lengua propia, poder nombrar lo que es parte de nuestra espiritualidad, ceremonializar, generar los rituales que nos vuelven personas, reconocernos como seres históricos, reconocer nuestras historias, nuestros saberes originarios y originales, porque cuando uno vive en comunidad y vive en territorio, los saberes originarios no son los ancestrales, sino los que se van generando continuamente y contemporaneiza respecto de las problemáticas que se viven en la actualidad en cada uno de los territorios. Entonces pensar el 11 de octubre como último día de libertad implica también pensar la emancipación. Nuestra libertad como emancipación, como reconocimiento, como autodeterminación también. ¿Qué es la libertad? Vivir en la cultura propia, vivir en comunidad, vivir a partir de nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestra forma de estar en el mundo. Y nuestra forma de estar en el mundo es estar con el territorio. Nunca nos nombramos dueños, nos nombramos ser parte, porque lo somos, porque somos brotes, porque somos agua, porque somos viento. De eso estamos hechos. Y por eso que no decimos la conquista de América fue hace 533 años, si bien sí lo es. Las conquistas y las colonizaciones son actuales. Cuando mis hermanas, cuando luchamos por el agua, por nuestras lenguas, por nuestra salud comunitaria, cuando luchamos por nuestros yuyitos, por nuestros lahuén, por la libertad de las machis, cuando luchamos por la educación intercultural que suceda en las escuelas, por el no a la mina, lo hacemos desde un saber que es actualizado, lo hacemos desde los convenios internacionales, desde las políticas públicas, desde las políticas que son parte de un Estado-nación, y entonces lo defendemos así, desde los conocimientos propios y desde los derechos adquiridos. Eso nos posibilita pensar 11 de octubre, último día de libertad, pero ¿quiénes estamos siendo hoy continuamente para vivir en emancipación? Nos importa esto que veníamos diciendo, de qué nombramos, qué palabras decimos, cuáles no están nombradas, y también las imágenes, porque lo entendemos como los discursos, tanto de palabras como de imágenes, vienen sentando formas de ver un mundo y vienen asentando discursos. Entonces, esas imágenes que nos muestran, que hemos visto en la escuela, que nos repiten constantemente en los medios masivos, son esas imágenes que se impregnan. Entonces yo venía pensando, si conocemos esa imagen de José Gabriel Condorcanqui, de Tupac Amaru. Tupac Amaru, cuando es desmembrado. Es una imagen muy fuerte, muy potente y bastante única. Sí, es una imagen muy popular y muy reproducida. ¿Por qué se reproduce semejante crueldad de una imagen? Se reitera en los manuales, en los libros, claro, en los cuadros, y cada tanto en algún medio. ¿Es una pregunta? Es una pregunta, pero yo vengo pensando una respuesta y podemos pensarla juntos con quienes nos están escuchando. Es una imagen totalmente cruel y esta revolución no fue, no se ve en imágenes, esa lucha de ese pueblo, la reivindicación de esos derechos indígenas no es tan conocida como esa imagen del cuerpo tirado en Cusco. Una imagen que paraliza, ¿no? Ese castigo que genera un impacto que paraliza, que estatiza y que cristaliza también un proceso social. Bueno, y es un espectáculo público. Esa imagen en la plaza de Cusco, ese castigo, esa muerte. Exacto. Entonces ahí tenemos algunas claves de por qué ciertas imágenes o ciertas palabras circulan tan fuertemente y otras no. Claro, hay un aleccionamiento, hay una forma de decir, bueno, no se habla de aquella revolución, de aquel levantamiento, de aquella historia de estas personas luchando, sino de ese final cruento. Me gusta también citar
cuando José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, se encuentra en prisión, atormentado y obligado a delatar a sus compañeros, y no los acusa, pero sí le dice a su carcelero: aquí no hay más cómplice que tú y yo, tú por opresor y yo por libertador, merecemos la muerte. Esas palabras me suenan tan contemporáneas. Esto lo podemos rescatar de Galeano. Seguimos pensando en imágenes. La imagen de la Vuelta al Malón, de la Valle. Del cual escribió un libro con ese título David Viñas, que justamente lo que plantea es vincular el poder militar de las fuerzas militares con genocidios que están siendo por un lado ocultados, pero por otro lado que vuelve a repetirse el indígena como víctima, como desapariciones que se repiten cíclicamente, con la conquista del desierto y luego con las dictaduras militares. De eso es lo que desarma David Viñas, como la población indígena, como otros sectores de la población, son los destinatarios de en estos conflictos bélicos, ¿no? El carne de cañón por un lado y también aquel a quien se construye como el enemigo, cuando en realidad es la ambición, la codicia lo que está propiciando, ¿no? Lo que está impulsando. David Viñas, La Vuelta al Malón. Bien, y hay una nueva performance que se hace, bueno, hay varias, ¿no? Hay alguna que está circulando en Instagram recientemente, pero yo la que quería citar es la que hace Identidad Marrón, sí. Sobre este cuadro de la Valle, y que primero hacen un revisionismo, sí, ¿no? Crítico de dónde estamos nosotros los marrones, dónde estamos nosotros en ese cuadro, dónde estamos nosotros en esta historiografía gráfica que hace a la historia de un país. Y entonces lo que hacen con el actor David Gudiño, que es parte del grupo Identidad Marrón, hacen una performance en la que es la mujer blanca la que se lleva al marrón. Claro. ¿No? Esta vuelta al malón que implica pensarnos a la inversa. A la inversa, y este espacio blanco y la fuerza del blanco, del Winca, y la fuerza del marrón. Y dónde estamos, volver a hablar, volver a pensarlo, volver a generar un movimiento, y en qué espacio, en el museo, y cuánto hay de esas dimensiones y demás, es lo que nos invita a pensar en este racismo estructural. Entonces, el 11 de octubre, el 12 de octubre, son fechas que nos invitan a volver a pensar en ese racismo existencial, que no es existencial, es un racismo implantado desde un cientificismo que es ajeno, que es de otros lares, no de los nuestros. Es la construcción de imaginarios también para instalarlos en la opinión pública, ¿no? En el pensamiento común, generalizando estas imágenes de manera inconsciente, pero que justamente están remarcando desde hace cientos de años con estos mismos significados, ¿no? Y si hay imágenes y palabras del inconsciente que se publican y reproducen, entonces lo que estamos invitados siempre es a pensar y a facilitar la conciencia histórica, hacernos preguntas continuamente, hacernos preguntas entre personas, entre nosotras, para que por ahí no tienen una respuesta rápida, pero sí que nos quiebre una cristalización que se viene dando de muchas cosas. Entonces, pensar el 12 de octubre, hay que pensarlo. ¿Cuánto hay de mí en ese 12 de octubre? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué tengo que ver yo con esos emblemas, con esos colores? ¿Dónde estoy? ¿Estoy solo para hacer máscaras o reproducir una vasija en la escuela? ¿O estoy para pensar cuánto de esa historia me pertenece? ¿O cómo revivo esos nombres, esas palabras, esos monumentos que circulan también en el espacio público? Estás poniendo el acento en uno de los grandes problemas que tenemos en educación, en el sistema educativo. Plantear algunos temas, algunas cuestiones que tienen tal profundidad como lo estás planteando, de manera efímera. Como
en una actividad, en una no continua, en no profundizar, en no ir a la base, a lo que sustenta estas problemáticas, estos hechos históricos, borrar el proceso, la dinámica, para tomarlo como un hecho aislado, que esto lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo los docentes. Tomar un taller, una actividad, una proyección de una película en sí misma, sin ningún tipo de relación con lo que se compartió antes o después en las aulas. Porque la palabra trabajar no es linda, ¿no? Ni enseñar solo no, sino en esta construcción de procesos educativos. Sí, hablamos de praxis, de Claro. poder pensar y hacer en un conjunto que nos habilite al pensamiento continuo y al pensamiento acompañado. Ujú. Sí. Desde la pregunta problematizadora y desde el movimiento. Por eso esta fecha, particularmente el 12 de octubre, que nos constituye, no podemos tomarla como una efemérides. Y mucho menos, como se ha instalado ya desde hace mucho tiempo, como una razón turística. O una celebración. Ujú. Nosotros acá, desde Aviala, no tenemos para celebrar esa fecha. Ujú, pero No, sí para conmemorar, para memorar. Sí, para hacer memoria, reconstruir y volver a preguntarnos esas cosas que nos tienen que inquietar mínimamente. Ujú. Y entonces, primero que yo me anoté algunas palabras muy fuertes que vos estuviste diciendo, Lila, porque tengo este hábito, ¿no?, de ser docente. Y la palabra que no estamos nombrando cuando decimos 12 de octubre es genocidio. Vos la nombraste recién. Dijiste el genocidio y desapariciones. En plural, porque hubo diferentes, varios genocidios en este territorio a lo largo de la historia. Sin embargo, no lo vemos como tal, porque quizás miremos signos políticos también detrás de ello. Sí, bueno, justamente ese blanqueamiento de una historia que nombra algo o deja de nombrarlo y que también tiene que ver con las políticas actuales o con los discursos más bien actuales, Claro. de nombrar, de decir o de borrar, ¿no? Sí, De aniquilar estoy refiriendo ideas. a gestiones políticas, Sí. ¿no? Como para una gestión política importa, para otra no, y en realidad son parte de nuestra historia social, más allá de una determinada gestión de gobierno. ¿Mm? Sí, y también es una historia de pueblo. O sea, Claro. los pueblos, cómo elegimos decir, nombrar, reiterar o hacer estos ruiditos. Por ejemplo, lo que nos podríamos estar preguntando para acompañar es cómo fue designada esta fecha Sí. en nuestro país, históricamente, cómo fue designada tal vez también en las distintas organizaciones y formas de Estado. Y vamos Pero- a contarles que este domingo que pasó, que hubo un encuentro aquí en Radio Futura por los 38 años de la emisora, y coincidentemente estuvimos hablando con los y las asistentes y con alegría, y comenzamos a preguntarles, ¿no? Como le preguntamos a quien escucha, cómo recuerda que ha sido nombrada esta fecha en distintas épocas. Una palabra fuerte que surgió ahí y que puede estar surgiendo entre los oyentes es descubrimiento. Ujú. El descubrimiento de América. O el cubrimiento. Encubrimiento. Ellas se ponen a jugar con las palabras. El descubrimiento de América es una de las formas en que fue nominada esta fecha. Implica una cuestión de poderío fuerte de lo que no había, de lo que no se veía, de lo que no estaba, y que a favor de personas de otro continente empieza a ser descubierto, empieza a cobrar vida, cuando en realidad fue todo lo contrario, fue un aniquilamiento y un robo, y sigue siendo. Para lo cual construyeron el concepto de raza para justificar y argumentar que estos pueblos formaban parte de una raza humana inferior. Sí, o ni siquiera. No sé si humana. Ni siquiera humana, porque cuando se produce todo el mercado de hombres y mujeres negras, justamente los traen considerando que eran más inferiores y que no llegaban ni siquiera a la categoría de humanos como podían ser los pueblos originarios, aborígenes. Los debates en aquel Todo un momento,
Los debates en aquel momento eran si eran o no eran humanos Claro. los pueblos originarios, los indígenas, los indios. Que siguió hasta el siglo XX. Todo entre comillas que estoy diciendo acá. Mm. Si son humanos pueden tal cosa, si no son humanos entonces no importa. Fray Bartolomé de las Casas es uno de quienes argumentaba en aquel momento la cuestión de esta humanidad en las personas, el rescate de su comunidad, de las familias, del canto. Y que apoya la fuerza que aportarían los negros, él lo propicia también, defendiendo a los pueblos originarios. Así es. Bueno, esos son los debates, las polémicas propias también de un desarrollo del pensamiento en la época, ¿no? Y cómo las épocas van circulando y se vuelven a anidar, porque aquello que vos decías, el Día de la Raza, que ya lo habíamos pasado, que era algo que ya habíamos superado, actualmente vuelve a resonar ese Día de la Raza para nombrar al 12 de octubre, que recientemente había sido nombrado como el Día del Derecho a la Diversidad Cultural. Sí, el derecho, el respeto al derecho de reencontrarnos con nuestras historias y de ser quienes somos y de buscar nuestras particularidades, aunque también se tapó el conflicto histórico de alguna manera, porque veníamos del encuentro de culturas, que es otra forma de designarla. Encuentro de culturas, encuentro de dos mundos, se venía instalando, entonces justamente en ese proceso de cambio de nociones es que se define el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue importante como un paso adelante, pero en ese pensamiento generalizado del encuentro armónico entre las culturas, fue también un otro borramiento del conflicto en la historia, ¿no? De aceptar los conflictos para buscar cuáles eran las razones de aquellas desigualdades. Pero fue bien avenido, fue aceptado, luego tienen que venir los debates, pero... la falta de poder, o sea, la falta de mostrar el poder desigual que había en ese encuentro, o sea, no fue un encuentro, nosotras lo sabemos, pero si se nombra de ese lado, o como algo amistoso, como un intercambio, bueno, eso no es lo que fue. Y eso es lo que requiere un pensamiento, y esto, como decías vos, que las efemérides no sean efímeras, que no pase, sino que nos sacudan las distintas fechas para volver a pensar en clave de problematizarlas, ¿no? Entonces, veníamos diciendo el 11 de octubre, veníamos diciendo el 12 de octubre, venimos pensando y preguntándonos cuáles son las palabras, las imágenes que se muestran, las que se borran, los nombres que se dicen, los nombres que son ocultados y las denominaciones. Fuertemente nosotros queremos decir, hubo un genocidio, hubieron una serie de genocidios, claro. Hubieron desmembramientos de familias, hubieron pisoteos de los saberes originarios, hubo deshumanización, y entonces no hay nada que festejar. A mí sí, Lila. Me interpela las palabras de Karina Carriqueo, que periódicamente, con mucha frecuencia, escribe en la contratapa de Buenos Aires 12. Y vos nombraste hoy la relación entre las identidades y los territorios. Y ella dice algo muy breve, vamos a seguir compartiendo en la tarde de hoy, cómo los nombres y los apellidos mapuche tienen que ver con la tierra, con los ríos, con los lagos, porque tienen que ver como son dados ancestralmente como un homenaje al lugar de nacimiento y a la naturaleza que rodeó a ese nacimiento y a esa familia y a ese linaje. Por eso los nombres fue lo primero que se borró a las personas que fueron prisioneras del poder gobernante, del poder militar, para poder llevar a la práctica estos genocidios. Sí, para generalizar esos desmembramientos de familia, para no poder encontrarse, perdiendo el linaje, el Calfumalén, Calfunao, Manquipán, Raninqueo. Currá, sí, claro, Painé. Son todos los nombres que tienen que ver con ese linaje y que son nombres acompañados de tayiles, que son
linajes que también están en las producciones artísticas, en los telares, también están dibujados en las piedras. Hay una construcción, de hecho, artística muy fuerte respecto a la espiritualidad. Y en el territorio. Y a mí me gusta resaltar la palabra arte respecto de los pueblos originarios, porque mucho se dice también, y no estoy de acuerdo en ese sentido, que está tan argumentado desde la academia, que los pueblos originarios no tenían arte porque lo que ellos hacían eran artesanías y tenían que ver más con un sentido ritual o espiritual. Y yo no estoy de acuerdo, porque lo que sí hay en esas producciones artísticas es circulación social, porque son bienes de consumo y de intercambio, y porque hay metáfora. Hay mucho pensamiento metafórico en esas producciones y hay un saber del hacer que algunos artistas contemporáneos hoy empiezan a tomarlo y a rescatarlo y a resignificarlo, pero eso ya estaba. Entonces, cuando se piensa una vasija como una artesanía o como un objeto que era solamente para servir comida, justamente... Como un artefacto, con ese sentido capitalista del artefacto. Y justamente se está devaluando o quitando el valor del sí saber artístico que poseían, porque aparte habían quienes estaban encargadas del arte. No era un mero objeto de pasaje o utilitario. En ese sentido, a mí me gustaría ir cerrando con una poética de una lamien, Liliana Ancalao Meli, hablando también de los nombres, ¿no? Ancalao Meli, que dice, Ngen Kutral es el espíritu del fuego. Voy a compartir un fragmento. Dice, no podemos incendiar catedrales, ni prender una hoguera de Biblias apiladas, no nos sale. Sí, buscar pedazos de árbol, arrancar matas secas, hacer un ramo de astillas para encender el fuego. Anciana fuego, anciano. Chonoigüe fucha, chonoigüe cuché. Convocar al gem para cocer los alimentos y calentar el agua. No existe para nosotros un lugar en el más allá llamado infierno, ni su fuego eterno, a donde arderemos, con crujir de dientes, si no podemos al Jesús en nuestras bocas. Existe el más acá, y una sequía que avanza en remolinos, con tucuras que trituran nuestro campo. El más acá y el sedimento de un lago ya desaparecido que flota sobre la ciudad. El tan acá y un incendio de bosques imparable, el quejido de los árboles que pegan el tributo de ser bellos y libres con raíces y hojas que nos miran. No existe el pecado para nosotros. Sí, los horrores sin sutura, las piras torturando a los códices pintados por los mayas, el retorcimiento de sus colores sagrados, las piedras removidas de los templos levantados en el Tihuantisuyo, desnudadas, el asesinato de las machis brotadas en las vertientes de la cordillera azul, lejos del Rehue, en el arreo, el reparto de esclavos incineradas en la isla, los bautismos seriales a la gente de Pincem, perpetrados por el salesiano Costamagna, en el nombre de su padre, de su hijo y de su espíritu, en la orilla del río avergonzado. La intriga de Amaya y sus prójimos en su solo querosén que arde las casas, las quintas, los galpones, los corrales y desaloja el mañana de la tribu Nahuelpan. Y no nos sale incendiar catedrales, ni apilar Biblias, ni deshojarlas al viento. Ya, ni esculpir palabras sobre las investiduras de los cazadores de almas, que siguen llegando como tábanos furtivos, e infectarnos nuestras lastimaduras. Sí, guardar en el cuerpo la memoria de ese día en que despertó Huenululfe, con la luz de sus dedos, la voz de la trutruca, en el sereno respirar del frío, volutas de humedad trepándose en el aire. Sí, en el círculo de piedras soplar su nombre venerable, Chonoigüe Cuyá, Chunoigüe Cuyé, a las brasas, despiertas todavía. Liliana Ancalao Meli. Me enseñó a contar.
cerca estarás. Regle Puraña con uno bastará, Mari, 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 para llegar a 10. Hermosa, clara, precisa, la columna de hoy de Patricia De Ledesma. pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes.